bien específica de Luis Maldonado. ¿Qué hacer? En términos generales, siempre estamos hablando en términos generales, con un enfoque educativo. Aprovecho de poner el disclaimer, porque obviamente solo podemos irnos educando y teniendo más herramientas. Pero ¿qué se puede hacer cuando está esa tos de perro con ahogo y que uno no pueda respirar bien? Así que pensando en primeros auxilios en la casa, medidas fáciles que uno pueda tomar antes de recurrir a una ayuda mayor. Por ejemplo, para primero usar todas las herramientas que tienes a la mano, que incluso van a servir si llegas a tener que ir a urgencias, te van a servir para todo el tiempo que probablemente tengas que esperar, porque la realidad del país es que en muchos casos no hay una atención muy inmediata, así que es muy bueno tener herramientas prácticas y evitar tener que ir a urgencias teniendo estos cuidados en la casa, siempre que sea posible. Obviamente, si se escapa de las manos, no hay otra opción. Pero la idea es evitar llegar a eso. Entonces, como educación general, tomando herramientas de la nutrición ortomolecular, hay todo un protocolo de lo que se puede hacer para mejorar el tema de los ahogos cuando hay flema pegada. Muchas veces, en las temporadas cuando uno comienza a tener tos y ahogo, es porque esa tos no siempre logra ser productiva, no porque no hayan flemas, sino porque las flemas están quedando pegadas en los bronquios, en la mayoría de los casos. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es buscar licuar esas flemas para que uno pueda eliminarlas. Por eso uno tiene tos. A menos que sea una tos alérgica, donde el organismo está teniendo una reacción como espasmódica, pero el propósito de la tos es eliminar la flema. Entonces, hay un muy buen protocolo que yo misma usé en mi hija cuando ella tenía apenas 2 años y estaba con síntomas de tos, de esa tos de ahogo, esa tos horrible, la tos coqueluchoide, del tipo de tosferina, o sea, el típico tos con ahogos, donde las flemas están pegadas en los pulmones, y lo que me estaban diciendo que había que dar antibiótico, esa era como la sugerencia, pero yo quería evitar, si fuera posible, llegar a darle antibióticos, solo tenía 2 años. Entonces, implementé este protocolo de medicina ortomolecular, que de hecho fue desarrollado por una médico que se especializó en esta área, investigó muchísimo del tema, y es usar vitamina C no ácida, que es el formato de vitamina C que más propiedades tiene específicamente para ayudar a licuar las flemas, y en dosis muy altas, de manera constante, dosis repartidas durante el día, lo más seguido posible para llegar a la saturación con vitamina C, la saturación intestinal, por así decir. Entonces, todo lo que tu organismo pueda absorber, y te vas a dar cuenta de la saturación intestinal, porque una vez que llegas a ese punto de saturación intestinal, comienzas a tener síntomas digestivos, como de acercarse hacia la diarrea, si es que no te da diarrea directamente. Y por eso lo bueno es tratar de ir repartiendo las dosis para que sea como 1, 2, 3 gramos, hasta 5 gramos por vez, cada 1 o 2 horas, dependiendo de los síntomas. O sea, mientras más desesperantes los síntomas, más seguido la dosis y más alta la cantidad. O sea, en el caso de mi hija, que se estaba ahogando y llegaba a vomitar, tratando de botar esas flemas, tenía muy buena respuesta de tos, pero se ahogaba porque estaban pegadas las flemas. Yo le daba la vitamina C no ácida mezclada, hacía un helado casero, donde hacía, como es vitamina C no ácida, ascorbato de sodio, entonces se mezcla con cualquier cosa, no cuaja, no es vitamina C ácida que puede tener ese efecto de cuajar ciertos alimentos. Así que hacía la mezcla de crema de leche con un poco de crema, con miel y con mango. Hacía esa mezcla y le echaba
harta vitamina C y harta miel para contrarrestar como lo salado de esa vitamina C no ácida, que usa un poco de sodio para neutralizar, por eso es ascorbato de sodio. Entonces hacía esa mezcla entre dulce y salado, el heladito, y le estaba dando helado constantemente, o sea, todo lo que ella me recibiera. Y fuimos para una niña de 2 años, imagínense, y estaba recibiendo entre 9 gramos y 19 gramos el día que más logré como meterle vitamina C, porque también dependía cuánto quería consumir, y no tuvo ningún síntoma digestivo. No llegó al punto de saturación con esa cantidad de vitamina C. Entonces, un adulto podría hacer cantidades mucho más elevadas si tienen flemas pegadas que no están logrando eliminar. Y uno ve en todos los protocolos de nutrición ortomolecular que son cantidades muy altas de vitamina C que se utilizan. Cuando es oral, vitamina C no ácida es la más fácil, se puede mezclar con lácteos, que es como fácil. Y a pesar de que los lácteos en el fondo pueden hacer que uno genere un poco más de flema, si el problema es que la flema está pegada, necesitas cualquier forma que te funcione para que consumas esa vitamina C y logres el efecto de licuar esas flemas. Como un preventivo para no generar tanta flema, uno podría evitar los lácteos, pero si la meta es disolver esa flema que ya está, en el fondo todo vale para lograr que esa persona o niño, en el caso mío, consuma esa cantidad de vitamina C.